abra su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, que fue el texto que leímos la semana pasada. Vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada, del domingo pasado. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, bájalo un poquito, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y la versión internacional de este mismo texto bíblico dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso a Dios. Nota, amados hermanos, que en la nueva versión internacional la palabra inteligencia es sustituida por la palabra comprensión. Comprensión. Entonces, la semana pasada estuvimos explicando dos palabras específicas y estuvimos centrándonos en estas dos palabras, las cuales fueron sabiduría y comprensión espiritual. Y estas dos palabras son dos palabras sumamente poderosas. Amén, hermanos. Y el apóstol Pablo oraba para que estas dos cosas se manifestaran en la iglesia de Colosa. Y dice el apóstol Pablo que por el Espíritu Santo nos fue dada sabiduría y por el Espíritu Santo nos fue dada inteligencia espiritual. Diga conmigo, sabiduría e inteligencia espiritual. Y el domingo pasado estuvimos explicando lo que es la sabiduría, que es la intuición propia en nuestro espíritu. Es instruir, es discernir el testimonio de nuestro espíritu. Es saber lo que está pasando en nuestro espíritu. La misma palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Es un saber en el espíritu. Es un instruir en el espíritu. Es un discernir en el espíritu. Yo sé que Dios me ha salvado. No solamente yo lo sé, sino que yo lo siento. Yo sé que Él me ha llenado con su Santo Espíritu. Yo sé que me ha sellado con su Santo Espíritu. Yo siento su gloria. Yo siento su presencia.
Yo tengo esa convicción, yo tengo esa seguridad de que soy el hijo de Dios. Yo sé que tengo una herencia, yo sé que soy el heredero de Dios y soy coheredero con Cristo. Todo esto lo sabemos porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Ahora, el tema no es ese, el tema no es solo saberlo, sino comprenderlo. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Es comprender estas cosas en nuestro espíritu. Y Pablo oraba básicamente para que haya un alineamiento entre nuestro espíritu y nuestra mente. Debe producirse un alineamiento entre lo que está pasando en nuestro interior y lo que se nos está revelando en la mente. Entonces el apóstol Pablo oraba para que nosotros seamos renovados. El apóstol Pablo oraba para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y para que nosotros recibamos inteligencia espiritual. Y que esa inteligencia espiritual no sea absorbida por nuestra mente. Hello. Sino que esté por encima de nuestros pensamientos. Porque no hay forma de usted entender el mundo espiritual si no acomoda lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. La mente humana no puede entender las cosas que son de Dios. Por eso las autoridades dominicanas no saben lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. ¿Por qué tantos hombres están matando a sus compañeras? Porque esto es espiritual. El origen no es de la tierra, el origen es en el mundo espiritual. Hay espíritus que se están moviendo y que están tomando la mente y los corazones de los seres humanos. Entonces el hombre natural, el hombre que apela al razonamiento humano, el hombre que apela al conocimiento humano, el hombre que apela a la lógica, no entiende las cosas que son de Dios, no entiende el mundo espiritual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. En otras palabras, lo espiritual se entiende con lo espiritual. Así que dígale al que está a su lado, hay que echar a un lado la lógica, el razonamiento humano, para poder entender las cosas que son de Dios. Que es lo que están haciendo la gente inteligente. La gente inteligente que tiene temor de Dios está buscando oraciones. Eso fue lo que hizo Donald Trump en esta misma semana. Está buscando oración. Que oren por él, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé comprensión espiritual, para que Dios le dé inteligencia espiritual. Él sabe que los pastores tenemos una palabra alineada al propósito, porque él sabe que la religión es una cosa y la palabra de Dios es otra cosa. La religión no transforma a nadie, la religión no cambia a nadie. La palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que libera. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que cambia nuestra forma de pensar. La palabra de Dios es la que cambia nuestra mentalidad. La palabra de Dios libera nuestra mentalidad. Si la mentalidad es animar, la palabra de Dios libera esa mentalidad. Si la mentalidad es humana, la palabra de Dios libera esa mentalidad. Si la mentalidad es diabólica, la palabra de Dios destruye esa mentalidad. Por eso hay hombres que han sido transformados con la palabra. Hay mujeres que han sido transformadas con la palabra. Es la palabra de Dios lo que cambia las cosas. Quizás usted está diciendo en este momento: lo que el pastor está predicando ya yo lo he escuchado.
Ese texto bíblico de Colosenses capítulo 1 del 9 al 11, ya yo lo he leído muchas veces y no hay novedad en ello. Cuán equivocado tú estás. Ese es el problema de los estudiantes eclesiásticos que creen que no hay novedad. La palabra de Dios son nuevas cada día. La palabra de Dios son nuevas cada día. Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios son nuevas cada día. Porque el mundo espiritual no tiene límites. El mundo espiritual no tiene límites. Es ilimitado lo que acontece en el mundo espiritual. Por eso debemos buscar la comprensión en el mundo espiritual. Amén, hermanos. Así como usted busca el resultado de una ecuación matemática, de la misma forma, usted tiene que buscar el origen de ese movimiento en el mundo espiritual y comprender el mundo espiritual. Porque si usted no comprende, que lo vamos a ver en unos minutos, si usted no comprende como cristiano el mundo espiritual, se va a convertir en un cristiano místico o te va a convertir en un cristiano bélico. Te va a convertir en una persona que todo el tiempo está en guerra espiritual. Porque al no entender el mundo espiritual, todo el tiempo tú vas a estar reprendiendo, atando, viendo demonios donde no hay demonios. ¿Por qué la pasada generación creó tantos hijos bélicos? Por la falta de conocimiento. Porque veían los demonios hasta en la sopa, hasta en el sancocho, hasta en el mangú. Todo era demonio. Díganle al que está a su lado, hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que sacarse eso de la cabeza. El mensaje de hoy no es para niños espirituales. Yo tengo hasta miedo de entrar a donde quiero entrar. Porque lo que viene ahora no es para niños espirituales. Es para gente que tiene sus oídos ejercitados. Pastor, ¿y es que no hay demonios? Sí, hay demonios. Claro, hay demonios. Pastor, ¿es que ya no hay principados? Claro que hay principados. Pastor, ¿es que ya no hay potestades? Claro, hay potestades y hay gobernantes de las tinieblas. Ahora, ¿dónde ellos están? ¿En qué posición está? En cuanto a ti, ¿en qué posición tú estás? ¿Y en qué posición están ellos? Porque no es que no hayan, hay, pero ¿dónde tú estás? La palabra dice que tú estás en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra de Dios el Padre. Está en un lugar de autoridad. Está en un lugar de eminencia. Y usted, como forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está en esa misma posición. Es decir, hay principados, es decir, hay potestades, es decir, hay gobernantes de las tinieblas, pero están bajo la planta de tus pies. Ay, 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 ay. Están bajo la planta de tus pies. Si te están moviendo los trates, porque todavía tú no has entendido tu lugar. Si te están metiendo miedo, es porque todavía tú no has entendido tu lugar. Es que cuando un demonio me ve a mí, tiene que morirse de miedo. No sé si usted me está entendiendo. Es que cuando un demonio te ve a ti, al verte a ti, tiene que morirse de terror. No es que usted le tenga miedo a ellos, ellos te tienen miedo a ti. Fue lo que pasó con Jesús cuando llegó a Gadara. Los demonios se postraron, había legiones de demonios y estaban temblando y diciendo: Señor, no nos atormente antes de tiempo. En otras palabras, estaban pidiendo cacao, estaban muertos de miedo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero tenemos una generación. Por eso voy a doctrinar la iglesia de nuevo. Hay que doctrinar la iglesia de nuevo. Hay que doctrinarla de nuevo. Porque tenemos una generación que le ha dado mucho poder al diablo. Un poder que ya él perdió.
No te metas con esos demonios. Hello. No te metas con ese diablo. Tú tienes que prepararte bien antes de enfrentar a ese demonio. Oye eso. O sea que la autoridad te va a venir por usted prepararse bien. Eso vamos a derrumbarlo hoy cuando entremos en ese tema. Porque la autoridad que tú tienes no viene como resultado de tu oración. La autoridad que tú tienes no viene como resultado de un ayuno. La autoridad que tú tienes viene por herencia. Alábale que él vive, alábale que él vive. Diga, viene por herencia. Viene por herencia. Viene por herencia. ¿Y cuál es tu herencia? Se lo enseñé hace unos días. ¿Cuál es tu herencia? Tu herencia es que tú eres el hijo de Dios. Que tú eres el hijo de Dios. Que tú eres el hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús obtuvo su nombre por herencia. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están abajo en la tierra, de los que están arriba en los cielos y de los que están encima de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y ¿sabe qué? Que la autoridad que Él tiene, Él se la ha dado a la iglesia. Entonces, pastor, el diablo no tiene poder. Sí, pero es la palabra vía del griego, que significa poder opresor restringido. Y cuando yo analicé el griego, ¿qué significa poder opresor restringido? Significa que él te restringe si tú le das lugar. Si usted no le da lugar, él ni te oprime. Si usted no le da lugar, él no te ata. Si usted no le da lugar, él no te molesta. De la única forma que él tiene acceso a tu vida es si usted le da lugar. O sea que el diablo está a tu merced. Hello. No sé si usted me está entendiendo. Esto es comprensión espiritual. Dígale al que está a su lado: el diablo es un monigote. Si el diablo tuviera poder, me diera por la boca ahora mismo. Pero el diablo es un monigote. El diablo me tiene que tener terror a mí, bíblicamente hablando. Porque el poder que él tiene es un poder limitado, es un poder restringido, que funciona cuando yo le doy lugar. Solamente. Si yo no le doy lugar, él no funciona. Y yo lo echo fuera cada vez que yo quiera. Y hasta resistiéndolo, él huye de nosotros. Si yo lo resisto, ¿cómo lo resisto? Con la palabra. Él sale huyendo. Como salió huyendo de Jesús. Dice que se alejó de él y dejó de tentarlo. Porque Jesús lo resistió con la palabra, diciéndole a él: escrito está. Porque con el diablo no se habla ni se conversa. Hay gente que duran todo el día conversando con el diablo. Y el diablo para aquí y el diablo para allá. Mencionan más al diablo que a Jesús. Dígale al que está a su lado: con el diablo no se conversa. No le dé tanta importancia a ese sujeto. Con los demonios no se conversa. A ellos se les resiste con la palabra. A ellos se les cita la palabra. Escrito está. Se le da orden con la palabra. Sal de él. Por eso cuando un demonio viene aquí, yo le doy un minuto al demonio para que se vaya. Y si no se va, le doy una pela. Y usted observa que se va al minuto. Yo aprendí eso hace muchos años. Tenemos autoridad espiritual. Dígale al que está a su lado: usted no es cualquier cosa. Dígaselo al que está a su lado: usted no es cualquier cosa. Usted es el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga comprensión. La raíz etimológica de la palabra comprensión
es capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho. La generación de Jesús escuchó cosas que nunca capturó, vio obra que nunca capturó, se quedó con cosas superficiales porque nunca logró capturar al Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Porque hay una diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Aprender sin H y aprender con H. Una cosa es aprender de Cristo y otra cosa es capturar a Cristo. Por eso usted ve un montón de inconversos que usted le pregunta, ¿tú amas a Jesús? Y te dicen que sí. Y hay de ti si discute con ellos diciéndole que ellos no aman a Dios. Porque han aprendido con su mente a decir, yo amo a Dios, pero no han capturado a Dios. Porque el que captura a Dios no solo lo ama, sino que anda con Dios. Vive para Dios. Amén, hermanos. ¿Y cuánto han capturado al Señor? ¿Cuánto han capturado lo que Él hizo? ¿Cuánto han capturado lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Las señales incluso y los milagros que Jesús hizo no fue para producir un show. Fue para que la gente capturaran a Dios, capturaran al Mesías. Fue para que la gente dijera verdaderamente Dios es real. Amén. Ese es el propósito de los milagros. Dice Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Solo unas cuantas cositas se escribieron para que hoy nosotros creamos que Él es el Cristo. Pero la mayoría de cosas que Jesús hizo se perdió. Se perdieron. La mayoría de enseñanzas que Jesús enseñó se perdieron. Gracias a Dios que el Señor le reveló a Pablo gran parte de esas enseñanzas. Tuvo el Señor que aparecérsele a un incrédulo para revelársela. Por eso el apóstol Pablo, testificando de lo que Dios hizo en su vida, dice: y por último se me apareció a mí. Yo soy como si fuera un abortivo. Porque habían cosas que estaban inconclusas. Dígale al que está a su lado: cuando no hay comprensión espiritual, no vemos claramente. Hay cosas que la leemos y como que son inconclusas, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le ha pasado eso? Que están leyendo un pasaje de la Biblia y no encuentran la sustancia. Usted sabe en su espíritu que hay algo más ahí escondido. Por eso es necesario orar para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia, comprensión espiritual. Dice Colosenses 1:9, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. No hay manera de entender la voluntad de Dios si no tenemos sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y de eso hablamos la semana pasada, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. La mente natural, apunte eso por ahí que es bien importante. La mente natural ha banalizado la voluntad de Dios. Llevándonos a buscar algo que se resuelve mucho más simple por medio de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Cuando nosotros tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, no nos complicamos tanto. Las cosas
la entendemos más simple, porque tenemos una sabiduría y un conocimiento espiritual. Ahora vamos a arrancar donde nos quedamos la semana pasada. Voy a compartir con ustedes algunas expresiones que le va a cambiar su forma de pensar en algunos aspectos de su vida. Número uno, apúntalo por ahí. Número uno, primera expresión que vamos a compartir y desglosar: por la falta de una sabia comprensión por el espíritu de los asuntos espirituales, menospreciamos lo hermoso y lo profundo del mundo espiritual. Y hay personas que se expresan de la siguiente manera: también lo natural es importante uno hacer vida social, es importante uno compartir con los demás. Algunos dicen, lo espiritual no es todo en la vida, porque hay que trabajar, dicen algunos. También hay que estar en otras cosas. Debo estar con mi familia, debo compartir con mis amigos. Lo espiritual no es todo. El que se expresa de esa forma, él no entiende el mundo espiritual. No comprende el mundo espiritual. Porque Jesús hizo vida social. En la época de Jesús, Jesús era considerado como un profeta, como un rabino, como el Mesías. Y él nunca dejó de hacer vida social. La palabra dice que él compartía hasta con los pecadores. La palabra dice que él compartía con los publicanos. La palabra dice que él compartía con los hombres de negocios. Y la palabra compartir es la palabra socializar. O sea, él iba, cenaba con ellos, comía con ellos, partía el pan con ellos, bebía vino con ellos. Y él nunca dejó de ser un hombre espiritual. Porque a nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron, que el usted hacer vida social es usted contaminarse. Hello. Porque no podemos amar al mundo, nos enseñaron de manera literal. No podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces muchos cristianos horrorizados cortaron con su vida social. Y ahora no tienen a quien predicarle porque rompieron las amistades. Porque si usted no tiene vida social, ¿a quién usted le va a llegar? Con el evangelio. ¿A quién usted le va a predicar? Con el evangelio. Así que dígale al que está a su lado, saca esa vaca sagrada de tu mente. Saca ese becerro de oro. Cuando hablo de vaca sagrada y becerro de oro, estoy usando un lenguaje metafórico. Saque esos argumentos religiosos. Cuando la palabra habla del mundo, está hablando de un sistema antidios, de un sistema corrompido, de un sistema corrupto, que nada tiene que ver con usted compartir un día con un amigo. Ahora, usted lo que no puede es contaminarse, porque la palabra dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Un aplauso fuerte al Señor. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Porque la gente piensa que ser un ser espiritual es descuidar la familia. Con esta expresión, no todo es espiritual, no todo hay que compartir con la familia. Con esa expresión hay mucha gente que está diciendo que cuando uno está en el espíritu, abandona la familia.
que cuando uno está en el espíritu anda en otra esfera. Y a nosotros nos enseñaron eso. Incluso por ahí una serie de predicadores que están enseñando incluso que cuando uno está en esa dimensión, uno no puede ni siquiera hablar con el humano. No hable tanto con los hombres, habla más con Dios. Como ligando una cosa con la otra. ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso es no comprender lo espiritual. Eso es no tener conocimiento de lo espiritual. Incluso muchos matrimonios, muchas familias fueron destruidas porque un hombre agarraba por ser muy espiritual y descuidaba la casa. Incluso no atendía a su esposa porque eso era pagano, eso era ser muy carnal. Y la mujer terminó abandonándolo, porque dime tú, un sujeto así, eso es no entender el mundo espiritual. Dígale al que está a su lado, el mundo espiritual hay que entenderlo. Porque al no entender lo espiritual, comenzamos a asociar lo espiritual con prácticas. Vuelvo y repito, cuando una persona no entiende lo espiritual, como me pasó a mí hace muchos años, comenzamos entonces a asociar el mundo espiritual con prácticas religiosas. Me voy para el monte y voy a durar 40 días en el monte. Voy a buscar a Dios en el monte. Y todo el mundo se entera que está en el monte. Para que la gente vea que es espiritual. Voy a apartar unos días de oración. Voy a orar 5 horas al día. Todo eso yo lo practiqué, todo eso yo lo hice. Yo me aparté 40 días, yo me aparté 21 días, yo me aparté 7 días. Todo lo que me dijeron que haga yo lo hice, todo, literalmente lo hice. ¿Era todo eso totalmente malo? No. Pero ese movimiento promovió mucha ignorancia. Dígale al que está a su lado, ese movimiento promulgó, expandió mucha ignorancia. Porque para ser espiritual había que meterse con Dios. ¿Sí o no? Y hay mucha gente que sigue creyendo eso. Que para ser espiritual tú tienes que meterte con Dios, tienes que buscar a Dios. Tienes que apartarte en una habitación a orar constantemente. Y estamos asociando lo espiritual con prácticas. Cuando no entiende los asuntos espirituales, la práctica se convierte en tu oportunidad para que tu orgullo crezca. Porque entonces comenzamos a denigrar al que no se metió en ayuno. Comenzamos a denigrar al que no se metió con nosotros en oración. Y comenzamos a juzgarlo de carnal, de poco cristiano, de irresponsable. Qué silencio hay aquí, parece como que pasó un temporal. Porque no entendemos lo espiritual. Entonces, comenzamos a convertirnos en personas orgullosas de nuestra espiritualidad. Orgullosas de nuestras oraciones. Oye eso, qué ignorancia. Orgullosa de nuestras vigilias. Orgullosos de nuestros ayunos. Orgullosos de nuestras ofrendas. Y comenzamos a decir, soy mejor que aquel publicano. ¿Se acuerdan? Soy mejor que aquel publicano. Porque comenzamos a enorgullecernos. Porque somos personas que practicamos lo espiritual. Y le quitamos valor a lo que Cristo hizo en la cruz.
Dígale al que está a su lado, en la cruz está todo. Y cuando tú entiendes que en la cruz no está todo, entonces tú comienzas a buscar la espiritualidad en las prácticas. Me pasó a mí y yo sé que aquí a la mayoría le ha pasado. Yo recuerdo una vez que yo iba de campaña, nunca se me va a olvidar, para la Romana. Y yo quería que Dios me use de manera poderosa. Y me encerré en una habitación por 4 días sin comer y sin beber. Porque yo quería que Dios me usara en milagros, en prodigios. Y me aparté 4 días. Terminé mi ayuno de 4 días y me fui para la Romana. Yo era un jovencito de alguna 18, 19 años. Me fui para la Romana a dar mi cruzada. El primer día no se convirtió nadie. El segundo día pasaron como 5 o 6 personas. El tercer día pasaron un poquito más. No hubieron tantas sanidades como yo esperaba. No hubieron tantos milagros. Y yo recuerdo que en esa época yo me frustré. Y volví a la habitación a llorar. Y a decirle al Señor, pero ¿por qué no me usaste? Pero ¿por qué no sanaste a los enfermos que estaban allí? Pero ¿por qué no levantaste a esa mujer que estaba en una silla de ruedas? Pero ¿por qué no sanaste a aquel y a aquel? ¿Qué pasó si yo me metí contigo? Si yo duré 4 días sin comer y sin beber para que tú me usaras. Y yo recuerdo que el Señor me contestó algo que yo en ese momento no entendía. Y el Señor me dijo, es que ya yo lo hice todo, tú no tenías que hacer nada. Me dijo a sí mismo, es que ya yo lo hice todo, tú no tenías que hacer nada, porque cuando pensamos que nuestras prácticas espirituales producen algo, entonces le quitamos el lugar al Señor. Y yo en ese momento no entendí lo que Dios me dijo. Y le preguntaba al Señor, pero explícame bien claro qué pasó. Y el Señor me dijo, es que yo me manifiesto cuando yo quiero, no cuando tú quieras. O sea, el Señor me dio a entender que no dependía de mí, no dependía de mis ayunos, no dependía de mis oraciones, no dependía de mi vigilia. Todo está en Él y todo depende de Él. Y yo recuerdo que después fui a otra cruzada donde no me preparé tanto, hablando en términos de ejercicios espirituales. No estoy diciendo con esto, oído, porque quiero que entiendan la enseñanza. No estoy diciendo con esto que no hay que orar. No estoy diciendo con esto que no hay que ayunar. De hecho, nosotros creemos en la oración y en el ayuno. Estoy diciendo de creer que esas prácticas espirituales van a producir algo para Dios. No. No. Qué silencio. Y yo recuerdo que fui a otra cruzada donde no hice tantos ejercicios espirituales, no oré tanto, no ayuné tanto, y ese día Dios se desbordó con milagros, con señales, con prodigios, con salvación, con todo. Porque las prácticas espirituales promueven orgullo espiritual. Y hay gente que son orgullosas espiritualmente hablando. Porque el que es orgulloso espiritualmente hablando no entiende el mundo espiritual. Y ahora estamos en el tiempo de las redes. En ese tiempo no existían las redes sociales, pero ahora en este tiempo sí. Ahora la gente todo lo publica. Si va a ayunar, lo publica. Si va a orar, lo publica. Si va a buscar a Dios, lo publica. Estoy aquí en la montaña orando. Porque es un orgullito espiritual, es un orgullito, es creerse superior a los que están allá abajo que no oren. Y por eso cuando salen de ahí Dios ni le usa.
no pasa nada, porque no depende de ti. Todo está en Él. Todo está en Él. Pero hay gente que son orgullosas y dicen: yo no soy como otros. Yo ayuno 2 veces por semanas. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Yo me levanto a las 4 de la mañana para orar. Pero no conoce el mundo espiritual. No lo conoce. Porque Dios se lo revela a quien Él quiere. Es a quien Él quiere. Hay gente que se cansan de cerrar sus ojos y no ven visiones. Hay gente que se apartan 4 días y no ven nada. ¿Qué Dios te dijo? Nada. Pero tú acabas de salir de 4 días, pero Dios no me dijo nada. Y el día que te estás en una hartura, Dios te habla. Porque no depende de ti, depende de Él. Aplaude al Dios que vive, depende de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Segunda expresión. Cristo no solo hizo la voluntad de Dios, Él es la voluntad de Dios. Él es la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros le preguntamos al Padre: Padre, ¿cuál es tu voluntad? Y el Padre entonces nos responde: Él es mi voluntad. Cristo, mi Hijo, es mi voluntad. A Él tú tienes que escuchar. Porque a veces estamos buscando la voluntad de Dios en el altar. Oye la ignorancia. Porque quiero sacarte de ahí, es de ahí que quiero sacarte. Y estamos buscando una voz que no hable detrás de la cortina. Una voz fantasmagórica. Siervo, soy yo el Señor que te estoy hablando. Esa no es, siervo. Estamos buscando una experiencia similar y tenemos años buscándola y no la hemos encontrado, porque no es así. Y yo enseñé todas esas cosas. Yo me arrepiento de enseñar tantas cosas en el pasado por mi ignorancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios nos dice: Él es mi voluntad, mi Hijo es mi voluntad. ¿Cuántos recuerdan que Pedro tuvo un encuentro en el monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan? Que tuvo un encuentro con el profeta Elías, con el profeta Moisés, porque la palabra dice que Moisés era profeta, y con Jesús. Estaba Moisés a la derecha, Elías a la izquierda y Jesús en medio. Y entonces Pedro estaba contento y dijo: vamos a hacer una pequeña enramada, porque esta gloria sí está buena. Estaban los 3 transfigurados. Se conoce en la Biblia como el monte de la transfiguración. ¿Y qué dijo Dios? A Él, al del medio, a Jesús, oíd. Todo se trata de Él. ¿Tú quieres encontrar la voluntad de Dios? No es algo que usted tiene que hacer. Dígale al que está a su lado: encontrar la voluntad de Dios no es algo que tú tienes que hacer. Es alguien que usted tiene que conocer. Es conocerlo a Él. Si tú logras conocerlo a Él, va a ser la voluntad de Él. No es algo que hacer, se trata de conocer. Él no conoce nada fuera de su Hijo. Nada es su voluntad si no nace de su Hijo en nuestras vidas. Nada es su voluntad si no nace de la obediencia del Hijo, de la obediencia al Hijo.
El Hijo es la voluntad de Dios. Todo se trata de su Hijo. Todo se trata de su Hijo. Tú quieres andar en el Espíritu, debe conocer al Hijo. Dígale al que está a su lado, si usted quiere andar, pero dígaselo con vida. Si usted quiere andar en la perfecta voluntad de Dios, tiene que conocer al Hijo. Porque conociendo al Hijo, usted va a conocer al Padre. Recuerda que los discípulos no capturaron muchas de las verdades. Y en una ocasión, los mismos discípulos que andaban con Jesucristo le preguntaron a Jesucristo: muéstranos al Padre. ¿Sí o no? ¿Y qué Jesús le contestó? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, tanto tiempo llevo con vosotros y no me han asimilado. Tanto tiempo ando con vosotros y no me han capturado todavía. Por eso en otra ocasión él dijo: el que come de esta carne, de este pan, a mí me está comiendo. No me han asimilado. La tercera expresión número 3. La sabiduría y comprensión por el Espíritu no nos lleva a algo que tenemos que hacer, sino a una persona que conocer, y es Cristo. La sabiduría y la comprensión espiritual lo que va a hacer que nos va a llevar a Cristo. Sí, pastor, pero yo estoy en Cristo, pero no entiende eso, o en cabezón. Porque si tú entendieras lo que significa estar en Cristo, tu vida fuera diferente. Tus pensamientos fueran diferentes. Tu actitud fuera diferente. Tu forma de vida fuera diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga: la sabiduría y la comprensión por el Espíritu no nos lleva a algo que tenemos que hacer, sino una persona que conocer, y es Cristo. En Él están todas las cosas. Diga conmigo: en Él están todas las cosas. Diga: en Él está mi paquete completo. En Él. Él es el centro de todo. Él es el centro de todo lo espiritual. Él es el centro de todo lo espiritual manifestado en carne. Este es el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Él es el ser espiritual manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible. Amén, hermanos. Pero nuestra generación se vuelve cada día más mística, donde las teorías y el entendimiento humano quieren definir lo espiritual, donde nuestra humanidad quiere definir lo espiritual. Y entonces comienzan los excesos, y entonces comienzan los abusos, entonces comienzan los daños. Porque tratamos de definir con nuestra sabiduría humana lo espiritual. Y lo espiritual se acomoda a lo espiritual, porque lo espiritual no tiene definición. Dígale al que está a su lado: lo espiritual no tiene definición. Por eso hay muchas personas que quieren tratar de definir lo espiritual con experiencias personales. Y caen entonces en excesos y en abusos. Como no pueden justificar con la Biblia su teoría, se inventan una experiencia. Yo tuve un sueño y en el sueño yo vi esto. Yo tuve una visión, pero mentira, son sueños de su cabeza. Son visiones de su cabeza. Porque ningún sueño, ninguna visión puede estar por encima de la palabra. Y eso fue lo que hizo la generación pasada,
que vieron muchas cosas en el infierno. Yo me eduqué, me crié en ese ambiente. Yo escuché más de 10 mensajes de testimonio del infierno. Y el infierno era una cosa horrible. Habían hasta máquinas de coser en el infierno. Habían zonas francas en el infierno. Había sillas eléctricas en el infierno. En el infierno habían rolos. En el infierno habían derrizados. En el infierno habían pantalones. En el infierno habían aretes, habían fardas cortas en el infierno. Y los predicadores, para justificar sus excesos, se inventaban esa experiencia. Las mujeres andaban así, asustadas. Usted veía, no hermanas en Cristo, veía muchas veces espantapájaros, porque las mujeres no podían ni siquiera arreglarse el cabello, porque era pecado. Yo recuerdo que muchos salones se cerraron en esa época, porque el ir al salón era ir al mismo infierno. El salón era una puerta del infierno. Era un acceso al mismo infierno. Yo recuerdo que uno predicaba eso y enseñaba eso. El ir al salón es usted meterse al mismo infierno. Todo esos excesos se dio en el ambiente pentecostal. Te estoy hablando de unos añitos atrás, porque yo no soy muy viejo. Yo soy un muchachito. Te estoy hablando de unos añitos atrás. Usted veía las siervas de lejos. Y muchos se iban más lejos. Yo recuerdo que una hermana se lavaba la cabeza con jabón de cuava. Porque el usar champú y rinse era pecado. Oye, eso era pecado, usar champú y rinse. Porque cambiaba el tenor del cabello, la suavidad. Y eso era adulterar lo de Dios. Oye, eso. Yo recuerdo que yo usaba sudorina de porte, porque usar el desodorante era hasta pecado. Porque mira, yo salí de ahí, fue frustrado. Te estoy hablando de cosas que yo viví. Yo recuerdo que una vez, hermano, estaba yo predicando en Mena Abajo, en uno de esos batalles de aquí de Barahona, y una hermana salió con esas greñas. Y yo pensaba que era una bruja. Y yo la reprendí. Porque uno veía a los brujos, los hechiceros. Entonces una hermana con jabón de cuava, hermanos, lavándose la cabeza. No había peine que peinar esa greña. La ignorancia, dígale al que está a su lado, es que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se cometieron muchos abusos. Se metieron mucha disciplina por la llamada moñita, la pollina. Cuando las mujeres se sacaban la pollina de que se estaba buscando un novio, busca novio. Y el pastor se bajaba los lentes. Hermana, reprenda al diablo. La ignorancia. La ignorancia, diga la ignorancia. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y todo esto era, ¿sabe para qué? Para lucir más espiritual. Hay gente que se apartan a un convento. Y uno criticaba a las monjas, criticaba a los monjes, y uno estaba peor que ellos. Uno estaba peor que ellos. Lo que faltaba era el convento o el lugar de retiro para los monjes. Pero uno estaba peor. Número 4. La ignorancia. Expresión número 4. La ignorancia de los asuntos espirituales
ha creado la doctrina del cristianismo. Y quiero que me preste mucha atención para que entienda esta expresión. Dios nunca nos dio el cristianismo. Dios nos dio a Cristo. El cristianismo es la interpretación humana de Cristo, sin la operación de la sabiduría y la inteligencia espiritual. El cristianismo es la mente humana no renovada leyendo las escrituras. Es la mente humana predicando las escrituras. El cristianismo es el nacimiento de todas las doctrinas sin Cristo. Porque dentro del cristianismo está el catolicismo, que es la madre de los dogmas y de las tradiciones. Dentro del cristianismo está el mormonismo. Dentro del cristianismo están los bautistas, los presbiterianos, los adventistas, los evangélicos, los cristianos, los apostólicos, los metodistas, los presbiterianos. Todo el que sigue a Cristo, entre comillas, está amparado bajo la sombrilla del cristianismo. Y eso es estudiar las escrituras sin el Espíritu Santo. Predicar las escrituras sin la sabiduría de Dios. Entonces, 1 de Corintios capítulo 13 nos habla acerca del amor. Más que objetivo calificativo del amor, ahí en 1 de Corintios capítulo 13 podemos observar el verbo en acción. 1 de Corintios capítulo 13 no solo define la característica del amor, sino que nos da a entender que el amor es Cristo. Cristo es el amor. 1 de Corintios no solo habla de la característica, sino que habla de Cristo Jesús. Porque Dios es amor. Y Dios siempre expresó su amor a través de su Hijo, que es Jesucristo. El amor de Dios es su Hijo. No es algo que tengo que sentir en primer lugar. Es alguien que tengo que conocer. Conociéndolo soy transformado a su imagen. Conociéndolo soy transformado a su propia naturaleza, a su propia sustancia. Él es amor. Dios no nos dio el cristianismo. Dios nos dio el amor, nos dio a Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, Dios nos dio a Cristo Jesús. Entonces, durante las cartas apostólicas, y quiero que apunten esto por favor, durante las cartas apostólicas, el libro de los Hechos y los 4 evangelios, la iglesia enfrentó una gran resistencia, eso es historia, con el judaísmo. Pero en el libro de Apocalipsis podemos observar que la iglesia va a enfrentar una nueva oposición llamada cristianismo. Oído con esto. En estos últimos tiempos, la iglesia va a enfrentar una nueva oposición, y lo está haciendo ya, llamada cristianismo. Porque el cristianismo nace cuando se descuida el amor. Según Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Nos muestra, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos muestra el surgimiento de la doctrina por el descuido del amor. Las doctrinas surgieron por el descuido del amor. Las doctrinas falsas
dentro del cristianismo surgieron como descuido del amor. Primero se descuida el amor y luego nace la doctrina de Balaán. Primero se descuida el amor y segundo nace la doctrina de los nicolaístas. Tercero, primero se descuida el amor y nace la doctrina de Jezabel. Hasta llegar al punto de que tiene nombre de que vive y está muerta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, si miramos la carta del Apocalipsis, veremos una decadencia hasta llegar al punto de que el Señor está fuera de la iglesia. Y todo comenzó con algo, el descuido del amor. Diga conmigo, el descuido del amor. Y es terrible que Dios le hable eso específicamente a la iglesia de Éfeso. Uno de los mayores análisis y énfasis sobre el amor está en la carta de los Efesios. De hecho, este libro de Efesios termina con un saludo apostólico y es el siguiente: la gracia sea con todos vosotros con amor inalterable. Pero podemos observar que en el libro de Apocalipsis dice que el amor se alteró. El amor se alteró. Pasaron 40 años y ese amor se alteró. Algo pasó en la iglesia de Éfeso. Porque lo fundamental dejó de ser lo fundamental. La esencia de lo espiritual no es una práctica. La esencia de lo espiritual es el amor. Primera de Corintios capítulo 13 comienza confrontando tres cosas que son prácticas: milagros, sabiduría, dones, solidaridad. Y ninguna de esas expresiones producen nada espiritual. No te hacen a ti un ser espiritual. La esencia de lo espiritual es el amor. Dígale al que está a su lado: la esencia de lo espiritual es el amor. Entonces, ¿qué fue lo que produjo el cristianismo? Misticismo, ascetismo y gnosticismo. Apúntalo por ahí. Misticismo, ascetismo y gnosticismo. El ascetismo es la doctrina que consiste en purificar el espíritu mediante la negación de los placeres materiales o de la misma abstinencia. Personas que se fueron a un convento, otros se fueron a una montaña, otros comenzaron a renunciar de las cosas mundanas para purificarse, para consagrarse. Entonces el apóstol Pablo confronta estas tres ideologías en la carta a los Colosenses. En la última década hemos sido inundados con muchísima fuerza en tratar de purificar nuestro espíritu mediante la negociación de los placeres materiales. Queremos tratar de purificar nuestro espíritu mediante la negociación de los placeres materiales, tratando de santificar la carne. Dígale al que está a su lado: la carne nunca será santificada. La carne es irredenta. La carne tiene una sola esperanza y se llama Cristo. Este cuerpo será un día absorbido por la inmortalidad. Pero mientras tanto, no hay forma de que la carne se arrepienta. No hay manera. Por más que te aísle, por más que te aísle, por más que te aparte a un lugar lejano, la carne siempre te va a pedir mucho más y mucho más y mucho más. Amén.
La carne tiene una sola esperanza y se llama la cruz. Diga conmigo, la cruz. Si hacemos más ayuno, si oramos más, si hacemos más prácticas espirituales, si nos negamos a las cosas materiales para ser más puros en el espíritu, es porque no hemos visto la gloriosa obra de Jesús en la cruz. La perfecta obra de Jesús en la cruz. La completa obra de Jesús en la cruz. Queremos agradar a Dios mediante prácticas espirituales. Y de esa forma no vamos a agradar a Dios. Ahora, ¿cómo agradamos a Dios? Cuando conocemos a Cristo. Cuando hacemos. Y número 5, tenemos que discernir cuál es el fin y el propósito del cristianismo. A lo que en Apocalipsis se llama la gran ramera. La gran ramera. La verdadera confusión, y apunte eso por ahí para que lo analice después en su casa con mucho cuidado. La verdadera confusión no la producen las religiones contrarias. La verdadera oposición la constituye el paralelo. Y el mejor paralelo del reino fue Babel, Babilonia. Lo que en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis vemos como el cristianismo. ¿Quién inventó el cristianismo? Los paganos. Y la iglesia evangélica copió mucho dogma. Copió muchas tradiciones que hoy la ha venido soltando poco a poco. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿cuál es el fin del cristianismo? ¿Cuál es el propósito del cristianismo? Llevar a la gente al secularismo. Ese es el propósito. Llevar a la gente al secularismo. Ejemplo, en Inglaterra se está legislando para prohibir la predicación del evangelio. Actualmente. Y yo pregunto, ¿cómo una nación como Inglaterra, su gobierno llegue a pensar de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando en el cristianismo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué las autoridades de Inglaterra, por qué ese gobierno está pensando de esta forma? Y la razón es por el abuso de sus líderes. Por el abuso de sus líderes. El gobierno está tratando y está pensando en prohibir el evangelio en Inglaterra, donde prácticamente se produjo uno de los mayores avivamientos del siglo pasado. ¿Qué es lo que está pasando? El Papa está a punto de renunciar a su cargo, porque es de corte liberal. El que estaba, Benedicto, era de corte conservador y este es de corte liberal. Y hay una serie en Netflix sobre los dos papas, y ahí tuve muchísimas cosas raras que se produce a lo interno de ese imperio conocido como la Iglesia Católica, que es la madre de las rameras. No es que no hay más ramera, hay más ramera, pero ella es la madre. Entonces el cristianismo no es un invento de Dios. Dígale al que está a su lado, el cristianismo no es un invento de Dios, es un invento de los hombres. Nosotros somos hijos de Dios. Ya bajo el contexto de hoy, no es que es malo de usted llamarse cristiano, bajo el contexto positivo de la palabra cristiano. Pero bajo el contexto negativo, no es bueno que usted se llame cristiano. No sé si usted me entiende. Porque ahora mismo a los cristianos le están odiando en muchos países del mundo.
por el abuso, por los excesos. Y eso es bien profundo, hermanos. Por el abuso de los líderes, y escuche bien esto, por el abuso de los líderes, América no es diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes son cristianos católicos, y son ladrones, cristianos, y son amantes de muchas mujeres, cristianos y son alcohólicos, cristianos y son mentirosos. ¿Entienden el contexto? ¿Entienden el contexto? Por el abuso de los líderes, América no es diferente. Y lo que le estoy enseñando es bastante delicado, porque ahora mismo hay una crisis en toda Latinoamérica. Y todo es corrupción. Pero ellos van a la misa. ¿Me están entendiendo? Ellos van a la misa, van a la catedral y escuchan al sacerdote. Pero la palabra, como es humana, se está predicando con una mentalidad humana. Lo que están escuchando, lo escuchan con una mentalidad humana y no producen ningún tipo de efecto ni de cambio. Todo es prácticamente, ¿cómo se dice? Prácticamente, ¿cómo? No, otra palabra que estoy buscando. Todo es como el resultado de un protocolo, todo es protocolar. Todo es protocolar, no hay cambio. Nuestros políticos van a la misa, ¿sí o no? Ellos van a la misa, pero no hay cambio en ellos. Tú le preguntas, este país es cristiano, dicen todos. Es cristianos, entonces por eso el cristianismo es odiado. ¿Entienden el contexto? No es lo mismo que alguien diga, yo soy hijo de Dios y yo nací de nuevo. Porque el que nace de nuevo no roba, el que nace de nuevo no adultera, el que nace de nuevo no fornica, el que nace de nuevo no miente, porque vive conforme a la palabra de Dios. Por eso hay crisis en América, porque los líderes son corruptos, hay abuso. Cuando hablamos del secularismo, escucha bien, cuando hablamos del secularismo, esto es dejar a Dios fuera de una nación. Eso es secularismo. Dejar a Dios, y apúntalo por ahí, dejar a Dios fuera de una nación. Dejar a Dios fuera de sus leyes, de las leyes de una nación. Dejar a Dios fuera de las casas. Dejar a Dios fuera de las escuelas. Dejar a Dios fuera de la formación académica. Se está promoviendo esto en toda Latinoamérica y en todos los países del mundo. Dejar a Dios, ese es el propósito del secularismo. Dejar a Dios fuera de todo. El secularismo promueve la ideología de género. Y ya hemos visto el precio que el mismo Estados Unidos ha tenido que pagar por dejar a Dios afuera. Con razón Dios levantó a Donald Trump. Dios levantó a Donald Trump. No, pero que Donald Trump es malo porque está sacando a los inmigrantes de Estados Unidos. Se descubrió hace 2 días, según las estadísticas, que Barack Obama sacó más gente que Donald Trump. Para que lo hace calladito. Está ahí en la noticia, eso salió en primera plana ahora. Porque como Donald Trump hace más bulla, se nota más. Pero Barack Obama, con su bajo perfil, sacó más inmigrantes que Donald Trump. ¿Cómo, pastor? Busque la noticia. Búsquela para que la vean. Dios está levantando a Estados Unidos nuevamente. Su economía se está recuperando. Que estaba en el suelo. Estaba en el suelo.
Y va a ganar de nuevo Donald Trump, porque fue Dios que lo puso ahí. Mira lo que pasó en Venezuela. Mira lo que pasó en Bolivia. Mira lo que pasó en Ecuador. Mira lo que pasó en el Perú. Mira lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Los líderes están abusando y todos están bajo la sombrilla ¿de qué? Del cristianismo. Ahora entiende por qué Dios no fundó cristianos. Porque hay gente que se sienten aludidas. No, usted no es cristiano, usted es hijo de Dios. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Usted es el hijo de Dios. Hoy en día los cristianos se están identificando con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí mismo en la República Dominicana usted ve los políticos que son cristianos, van a la misa, pero usted lo ve bailando con los evangélicos y luego bailando con los corruptos. Comen del árbol de la ciencia del mal y comen del árbol de la ciencia del bien. Usted lo ve dando gracias a Dios, saludando como los evangélicos, diciendo Dios te bendiga, y son unos corruptos, son unos mentirosos. Y hay que orar para que Dios levante un gobierno dirigido por los hijos de Dios. Hay que orar para que los hijos de Dios se manifiesten, porque ninguno sirve. El PLD no sirve. El PRM, así que se llama, no sirve. Ninguno sirve, ninguno de los partidos sirve, ninguno. Y eso no es solamente en la República Dominicana, eso es en toda Latinoamérica. Donald Trump incluso está diciendo que son países corruptos. Por eso la gente tiene que emigrar a Estados Unidos y a otros países buscando mejor vida para no morirse de hambre en estos países, mientras que ellos tienen sus arcas bien cargadas. Los políticos viven como reyes aquí en el país, como reyes. Tienen de todo. Por eso la gente está odiando al cristianismo, porque están jugando doble carta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Por un lado, el cristianismo prohíbe el aborto, y está bien que lo prohíbe el aborto, o está en contra del aborto, pero por otro lado no le predica a los muertos, porque el que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Entonces, ¿cómo usted le dice a un muerto que no aborte? Una ley no va a impedir el aborto, la gente seguirá abortando. Lo que va a impedir el aborto es que la gente reciba a Cristo, es que la gente nazca de nuevo. Amén, hermanos. Es igual con los homosexuales, con los gays. Una ley no va a prohibir ni va a impedir que la persona sea gay o que sea lesbiana. Una ley no lo va a impedir, porque esa persona está muerta espiritualmente. A esa persona lo que hay que hablarle de Cristo. Cristo la va a transformar, Cristo la va a cambiar. Porque es muy fácil condenar a los homosexuales, pero tenemos que verlo como muertos espirituales. El homosexual es un muerto espiritual. La lesbiana es una muerta espiritual que necesita a Cristo. Y hasta que Cristo no se meta en su vida, no va a cambiar su forma de pensar. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso en muchos países, tengo la nota aquí, se están firmando en todo el continente renuncias voluntarias, reconociéndose apóstata y diciendo no queremos saber nada
del catolicismo. No queremos saber nada de los evangélicos. No queremos saber nada de la Biblia. Porque el amor de Dios se ha ido. Se ha ido el amor de Dios. La iglesia se ha desviado del propósito. El trabajo no es atacar a los homosexuales. El trabajo debe ser predicarle a los homosexuales. Hablarle de Cristo. Hablarle del amor de Dios a ellos. Porque Dios también lo ama a ellos. Ellos son muertos espirituales como cualquier otro. Son pecadores. Ellos necesitan a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hay muchísimas cosas más. Muchísima documentación más que tengo aquí, pero el tiempo no nos da. Por eso mucha gente está odiando hoy en día el cristianismo. Los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios deben predicar la palabra, deben predicar el amor de Dios. Amén. Porque es muy fácil condenar a un homosexual sin saber la lucha que tiene ese homosexual y la oscuridad que tiene ese homosexual. Ese homosexual lo que necesita es a Cristo. No discuta de su condición, háblale de Cristo y verá que Dios transforma y Dios cambia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a estar de pies y dígale al que está a su lado: revístete del amor de Dios. Díselo, díselo, revístete del amor de Dios. Yo sé que esta palabra no es muy asimilada, pero hay que predicarla. Hoy en día tenemos mucha gente hablando de todo menos de la palabra de Dios. Y estamos en la recta final. Díganle al que está a su lado: estamos en la recta final. Y yo quiero que tú sepas que Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las lesbianas. Dios ama a los corruptos. Dios ama a los mentirosos. Dios ama a los alcohólicos. Dios ama a los drogadictos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dice la palabra, cuando se amen los unos a los otros. En vez de estar juzgando y condenando y mandando gente al infierno, vamos a hablarle a la gente del amor de Dios. Levante su mano y vamos a hablarle a la gente del amor de Dios. Vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos, vamos a adorar a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios.